¿Sabe usted cómo autogestionar sus propias emociones? ¿Ha tenido la oportunidad de empezar a practicar las herramientas y las habilidades para poder tener una salud emocional y una inteligencia emocional? Bueno, bienvenidos. Estamos en el segundo taller de nuestro módulo de Fortaleciendo la Inteligencia Emocional. Como ustedes recuerdan, mi nombre es Mónica Villalba. Vamos a hablar hoy acerca de la autogestión de las emociones. Soy colombiana, tengo una certificación como coach de salud y bienestar dentro de los Estados Unidos. Me apasiona trabajar con comunidades. He tenido la oportunidad de trabajar en el área social, comunitaria, en el área clínica. Entreno personas en distintas áreas, personas que quieren hacer transiciones de carrera, personas que son profesionales y que definitivamente quieren entrar en el área del emprendimiento. Así que mi pasión es poder ayudar a las personas para que logren desarrollar todo su potencial y eso es parte de mi labor y parte de mi propósito. Y como siempre, las personas que nos reunimos en estos espacios recordamos que el principio de confidencialidad es muy importante, que las opiniones de cada uno son valiosas, son respetables y que es un aprendizaje en conjunto. Ustedes comparten sus aprendizajes y experiencias conmigo y yo lo hago de la misma manera, de una forma muy respetuosa y muy cálida. Entonces, siempre arrancamos con estas conferencias hablando de por qué es importante tomar un tiempo para hacer reflexiones individuales. Muchas veces estamos ocupados haciendo distintas actividades y haciendo distintas cosas que en alguna manera nos previenen de poder dedicar un tiempo para el cuidado personal, ¿verdad? Y en la salud emocional. Entonces, quisiera hacer esta invitación para que tomemos un par de minutos y podemos definitivamente contestar estas dos preguntas. Primera, ¿soy capaz de cambiar mi estado de ánimo cuando es necesario? Y usualmente soy capaz de manejar mis emociones, tal vez cuando me siento triste, me siento desanimado, puedo transformar esas emociones, puedo gestionarlas para poder estar de una manera más tranquila. Lo invito como siempre que tome, ¿verdad? Su cuaderno, su lápiz, ¿verdad? Y tome notas y pueda definitivamente dar respuesta a estas preguntas. Y la segunda pregunta que es fundamental, recuerde la importancia que es ante las distintas situaciones que se presentan, tener la capacidad de transformarlas, la flexibilidad que podemos tener. Y esta pregunta es, ¿cuánto tiempo me toma recuperar el equilibrio emocional después de una situación difícil? Algunas veces nos alteramos por distintas situaciones, de pronto porque tenemos desacuerdo con las personas, de pronto porque estábamos trabajando por unos objetivos y unos proyectos y los resultados no fueron lo que nosotros esperábamos y eso genera malestar, frustración, incomodidad, enojo, ¿verdad? Rabia, alguna situación, vamos muy bien para algún lugar destinado y tenemos un incidente, alguien nos pisa, alguien nos echa el café, ¿cómo reaccionamos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto tiempo, verdad, le toma a usted volver a recuperar su equilibrio, verdad, ante situaciones que son difíciles? Y está muy relacionado con el tema de la autogestión emocional y la autorregulación de las emociones. Entonces, ¿qué es el tema que nos reúne el día de hoy? Entonces, vamos a conversar de una manera muy especial y como podemos ver la gráfica que tenemos al lado, las emociones están presentadas de distintas maneras y de distintas formas. Y la autorregulación y la gestión emocional son esas habilidades esenciales que nos ayudan a nosotros a tener momentos de bienestar independientemente de algunas situaciones que se nos presenten, que podamos definitivamente evaluar qué es lo que está pasando, analizar la situación que estamos experimentando y de alguna manera lograr identificar cuáles son las emociones que esa situación me está presentando. Veíamos la semana pasada las emociones básicas y las emociones que son más elaboradas, las emociones que son innatas y las emociones que vienen modificando con respecto al ambiente en el que nosotros
nos estamos dedicando. Entonces, definitivamente el poder hacer esta gestión emocional nos ayuda en alguna medida a controlar los comportamientos impulsivos, nos ayuda a establecer el equilibrio emocional de una manera más efectiva. Así que definitivamente sí es bueno que estemos como chequeando y monitoreando qué es lo que pasa con nuestras emociones y por qué definitivamente es muy importante gestionarlas. Entonces, vamos a conversar un poco cuál es el papel del cerebro, ¿verdad? En todo este proceso de autorregulación de emociones. Y para esto quiero tratar de contarles de la mejor manera posible cuál es el papel del cerebro, pero en específico el sistema límbico. Y el sistema límbico es el que estamos viendo en la parte de acá, ¿verdad? Entonces, el sistema límbico y la corteza prefrontal que están aquí ubicadas, el sistema límbico es el que maneja toda la parte de las emociones y el sistema prefrontal es esta parte que es mucho más racional. Entonces, por ejemplo, algunas veces los jóvenes toman decisiones que pueden ser riesgosas, ¿verdad? Y los cuidadores o los padres dicen, pero ¿en qué estaría pensando usted cuando tomó esa decisión que tal vez iba a generarle mucho daño? Y resulta que esta parte del cerebro siempre se demora un poco más en desarrollarse, su proceso de desarrollo toma mucho más tiempo. Por eso es que usualmente decimos que su total desarrollo puede ser cerca a los 30 años. Existe la edad biológica y existe la edad mental. Entonces, siempre esta parte prefrontal está muy relacionada con estos procesos racionales y en alguna medida, cuando las personas toman este tipo de decisiones que pueden generar un poco de nivel de riesgo. Entonces, el sistema límbico y la corteza prefrontal son muy, muy, muy importantes de conocer para que nosotros podamos definitivamente entender un poco más nuestros comportamientos, entender las emociones y que en alguna medida cómo podemos gestionarlas. Entonces, ¿qué es el sistema límbico? ¿Verdad? Esta parte que vemos acá, como ustedes se dan cuenta, es una estructura dentro del cerebro que se encarga justamente de procesar las emociones, de tener los recuerdos, en alguna medida también las respuestas que nosotros tenemos con respecto a una situación que estamos experimentando y estamos viviendo. Y básicamente es como el centro emocional del cerebro. Ese es el sistema límbico, ¿verdad? Todo lo que vemos acá. Hay una parte fundamental que puede ser muy pequeñita, como puede ser como una lentejita que está en la parte de acá, y es lo que le denominamos la amígdala, ¿verdad? Y la amígdala es como esa alarma emocional, es como el detector de las emociones y usualmente es cuando se presentan emociones intensas, ¿verdad? Entonces, la función principal de la amígdala es como identificar cuáles son esas situaciones que pueden ser peligrosas o pueden ser riesgosas o pueden tener alguna amenaza y lo que hace es que activa todo el sistema de respuesta. Y tal vez ustedes se acuerdan que en alguna vez revisamos la parte pasada. Existen distintos tipos de respuesta. La respuesta rápida, ¿verdad? Puede ser sentir miedo, salir corriendo, pelear. Las personas pueden quedar, digamos que quietas, no reaccionan. Todos estos tipos de respuestas están relacionados cómo la amígdala detecta la situación, detecta las emociones y en alguna medida empieza este proceso de autorregulación emocional, que básicamente la autorregulación lo que habla es cómo calmar, ¿verdad? Cómo poder poco a poco irle disminuyendo esa sensación de alarma que se activa en el cuerpo y también cuando se activa sin necesidad. Y a veces es más por los procesos de pensamientos que nosotros tenemos. Entonces la alarma juega un papel la amígdala, perdón, juega un papel fundamental, que es como si fuera la alarma, ¿verdad? Como que activa como todo el sistema. Y tenemos la parte del hipocampo y el ideal es que el hipocampo lo que nos ayuda es como a guardar todos esos recuerdos. Archiva como todos los recuerdos, las memorias, las experiencias pasadas y gracias a él en alguna medida podemos darle como contexto a lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Como poderle dar una información adicional a que nosotros sentimos y es lo que nos ayuda en alguna medida a detectar y hacer esta pregunta para poder regular nuestras emociones y es como,
esto que estoy experimentando, esto que estoy sintiendo, ¿tiene sentido? Es algo que definitivamente, si me siento nervioso, me siento preocupado, ¿está relacionado con lo que estoy experimentando en este momento o es algo que tal vez viví en el pasado y lo viví y fue agradable o desagradable? ¿Y cuáles son esas emociones que me trae? Entonces, definitivamente es muy importante lograr determinar cómo el cerebro actúa de distintas formas y cómo definitivamente nos ayuda, ¿verdad? En toda esta gestión de las emociones. Ahora, vamos a revisar, ¿verdad? Dentro de la parte del sistema límbico, lo que nosotros tenemos que recordar es el sistema límbico y la parte cerebral nos ayuda definitivamente a identificar emociones, a poder gestionarlas y definitivamente poder regularlas, no solamente regularlas en la parte cerebral, sino también en todo ese proceso fisiológico que se está presentando. Y como decíamos anteriormente, ¿verdad? La parte del cerebro, de la corteza prefrontal, lo que le mencionaba, es como ese piloto racional. Es el que nos ayuda en alguna medida, es el centro de decisión, es como si fuera el centro de control, como que lo hago, no lo hago, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que este en algún momento nos ayuda y nos dice, o le manda la información a la amígdala que está acá, como ustedes ven, está cerca y es como le dice, ya chequeé la situación que se está presentando, ya chequeé lo que usted está, la que usted está sintiendo y tranquila, no pasa nada, no es tan grave. Y poco a poco empieza como a regular las emociones, empieza a generar los niveles, el cuerpo empieza a mandar señales para que se regulen los niveles de oxígeno, para que el corazón trabaje tal vez de una manera más lenta, en conjunto con los pulmones para que esta sensación como de angustia que se da cuando estamos preocupados se llama hiperventilación o respirar muy rápido, para que definitivamente poco a poco se vaya disminuyendo y sencillamente nos sentamos un poco más tranquilos. Entonces, ¿por qué quería mostrarles la parte del cerebro? Siempre en Mindful Wellness hemos trabajado de una manera muy específica, recordándoles que el diálogo interno y la manera como nosotros manejamos los distintos pensamientos, la manera que nos expresamos, las cosas que decimos, definitivamente juegan un papel fundamental en cómo las personas se comportan con respecto a distintas situaciones y cómo definitivamente va a influir en la manera en la que piensan y también en la manera como se actúa. Entonces, ¿por qué es importante empezar a controlar y empezar a hacer esta autorregulación de emociones, ¿verdad? Primero, ayuda para que el cerebro reciba esas señales importantes para que se activen todos los órganos necesarios para que nos ayude a sentir de una mejor manera. Y entonces, algunas de las estrategias que tal vez vamos a recomendarles en esta parte es respire de manera profunda para que su cuerpo poco a poco empiece a calmarse, ¿verdad? Como inhala, exhala, inhala, exhala. Cuando yo tomo un momento para respirar de manera profunda, mis pulmones trabajan en conjunto con el cerebro, con el corazón, envían el oxígeno al cerebro y automáticamente se empieza a regular, ¿verdad? Y hace que definitivamente mi ritmo cardíaco disminuye, mis pulmones trabajen mucho más despacio, de una manera sincrónica y que poco a poco me vaya sintiendo mejor. Otra manera en la que nosotros podemos empezar a entrenar estos procesos de autorregulación es identificar qué es lo que se siente, ¿verdad? Aceptarlo y en alguna medida ser muy específico y decir, esto que estoy sintiendo es preocupación, esto que estoy sintiendo es rabia, esto que estoy sintiendo es asco, esto que estoy sintiendo es enojo. Y en la medida en que yo logro entender qué es lo que siento y logro identificarlo, pues es muy importante que empiece a encontrar el origen, ¿verdad? Por eso hablábamos inicialmente del autoconocimiento.
Si yo logro identificar cuáles son esas situaciones que hacen que yo me ponga enojada, molesto, incómodo, definitivamente el encontrar el origen me va a ayudar a identificar qué fue lo que pasó, si esto es algo reciente o si es algo del pasado, si es algo que definitivamente tiene sentido. Y entonces es ahí cuando se logra entender y se logra como este resultado de identificar es, ¿tiene sentido lo que estoy experimentando en este momento? ¿Tiene sentido que esté enojada, frustrada, que tenga esta rabia, ¿verdad? O esa sensación de impotencia que me genera tanto malestar. O tal vez es un comportamiento impulsivo. Entonces, cuando es un comportamiento impulsivo, seguro cuando no tiene ninguna causa, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estamos conversando lo podemos empezar a desarrollar en el día a día. Y definitivamente lo que quiero mostrarles acá, y tal vez vamos a hacer como un ejercicio, son estas técnicas como cognitivas emocionales. Y recuerden que todo lo que hablamos cognitivo está relacionado con el cerebro y habla definitivamente de cómo los pensamientos pueden desencadenar respuestas automáticas en el cuerpo. Lo que decíamos, un pensamiento que pensamos que nos genera peligro, automáticamente la amígdala, ¿verdad? Que es como la campanita, como la alarma, se dispara, empieza a enviar señales y mensajes al cerebro y el cerebro empieza a mandar la información al corazón, a los pulmones, a las piernas, al sistema sanguíneo, a la circulación, para que todo empiece a trabajar de una manera mucho más rápida porque se cree que está en una situación de peligro. Y es importante que podamos identificar cómo cuando estamos experimentando todas esas emociones, ¿verdad? De miedo, de asombro, de malestar, cómo empezamos a trabajarlas a través de un proceso de autorreflexión y un proceso de gestionamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar acá tal vez algunas técnicas, entonces, mindfulness o atención plena. Entonces, qué es lo que se habla con respecto a esta parte? Definitivamente el mindfulness es esa capacidad de estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Un ejemplo, ¿verdad? En este momento estoy acá, sentada con ustedes, compartiendo información y conocimiento que es de valor. No estoy pensando lo que me pasó hace 10 minutos atrás y qué hice o qué no hice, ¿verdad? No, ya el pasado pasó, yo lo dejo allí quietico, no me preocupo porque no puedo hacer nada, estoy en mi momento presente. Como tampoco estoy pensando muy seguramente lo que voy a hacer en una hora cuando termine de conversar con ustedes o en alguna situación que tal vez tenga que resolver, cómo lo voy a hacer. Entonces, el mindfulness definitivamente es la habilidad que se desarrolla de estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Sin pensar en ninguna otra de las actividades. Parte de otra estrategia que puede ser muy usual son las técnicas de respiración y técnicas de relajación. Entonces, existen distintos ejercicios de respiración y relajación, ¿verdad? Y el ideal, tal vez que de pronto uno que puede ser sencillo de desarrollar es 4, 3 y 7, ¿no? Entonces, la verdad es que inhalo en 4 tiempos. Cuento hasta 4, sostengo contando hasta 3, 1, 2 y 3, y exhalo contando hasta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Inhalo en 4, sostengo contando a 3 y exhalo contando a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Hace que definitivamente esta sensación de vacío, cuando ya queda mi caja torácica vacía, me ayude. Nuevamente, cuando respiramos, los pulmones y el corazón trabajan de una manera más tranquila, una manera más despaciosa. Es este proceso que se puede hacer de esta manera.
¿verdad? Que es sincronizado, que es tranquilo, que es armónico. En la medida en que entra la sangre, ¿verdad? Y hace todo este proceso de limpieza en los pulmones, genera el oxígeno al cerebro, permite que las cosas se piensen de una mejor manera, permite relajarse y permite experimentar este sentimiento de bienestar. Y puede estar acompañado cuando hacemos ejercicios de relajación, es que usted se permita relajar su cuello, sus hombros, su espalda. Entonces tal vez podemos hacer uno muy corto. Entonces allí donde usted se encuentre, si no está conduciendo, ¿verdad? Entonces, que pueda que pueda colocar sus pies, ¿verdad? En el piso, que coloque sus dos pies en el piso, que relaje sus piernas, sus brazos, sus hombros y que definitivamente pongamos nuestra atención en el momento presente, que pueda inhalar por la nariz, sostener y exhalar muy lentamente. Inhala, sostiene, exhala. Lo invito a que coloque su mano derecha en el estómago y su mano izquierda en su pecho. Sigue inhalando y exhalando. Inhala, exhala. La mano que está en su estómago debe subir y bajar cada vez que usted inhala y cada vez que usted exhala. La mano que tiene en su pecho no debe moverse mucho en realidad. Y si tal vez viene un pensamiento a su cabeza de algo que tiene que hacer, acéptelo y usted puede decir, sí, eso es algo que voy a hacer más tarde, o esta situación que pasó, hice lo mejor que pude, ¿verdad? Y en este momento estoy cuidando de mí, estoy respirando y exhalando. Puede poner un poco de tensión en sus hombros y sube sus hombros. Cuando inhala, y los relaja. Cuando exhala, relaje sus piernas, su vientre, inhala, exhala. ¿Verdad? Y puede hacer varias repeticiones. El ideal es que en la medida en que inhala, trae la tensión a sus hombros, a su cuello, ¿verdad? Siente toda la tensión en su espalda alta, pero cuando exhala, relaja la tensión. Entonces definitivamente puede ayudarle a respirar y a relajarse, que es una de las técnicas que nos pueden ayudar para definitivamente gestionar las emociones y ayudarnos a sentir mucho más tranquilos cuando nos sentimos preocupados o cuando sentimos que alguna situación no se está dando de la manera en la que nosotros pensamos, definitivamente va a ser de mucha ayuda. La siguiente técnica que vamos a revisar es la reestructuración cognitiva, ¿verdad? ¿Y qué es la reestructuración cognitiva? Recuerden, cognitivo es todo lo que está relacionado con el cerebro. Y esta es una técnica de la psicología conductual, que básicamente lo que nos ayuda es a identificar y a cuestionar estos pensamientos automáticos o pensamientos disruptivos, usualmente la manera como se llaman, pero dejemos pensamientos negativos, los identificamos y definitivamente buscamos la manera, primero, saber qué es lo que pasa, entender qué es lo que pasa y luego, como dice allí, reestructurarlos es sustituirlos por unos pensamientos más realistas seguramente y más funcionales, ¿verdad? Entonces de eso se trata la reestructuración cognitiva. ¿Por qué es importante la reestructuración cognitiva en la parte de autorregulación emocional? Y la verdad es que tiene como varias cosas, vamos a enumerar algunas de ellas. Entonces, el ideal es que las emociones nacen de los pensamientos, ¿sí? No se reacciona
específicamente o directamente a lo que nos pasa, sino a lo que pensamos cuando estamos enfrentando esa situación específica. Entonces, ¿qué es importante? Cuando se cambia el pensamiento, definitivamente se cambia la emoción. Por eso es muy importante identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Un segundo beneficio, ¿verdad? De esta parte es evita las reacciones impulsivas. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a identificar los pensamientos que tenemos y logramos saber qué es lo que está pasando, podemos responder de una manera mucho más tranquila y más calmada. Y ya definitivamente no vamos a reaccionar con rabia, con angustia, con ansiedad o con tristeza, sino que cuando esos sentimientos se generan, vamos a poder responder de una mejor manera y no de una manera impulsiva. Otro beneficio de hacer esta reestructuración cognitiva es que nos ayuda a salir de ese piloto automático. ¿Cuál es el piloto automático, verdad? Como que siempre estamos haciendo todo de manera mecánica, siempre estamos como en estos procesos, como haciendo, ¿verdad? Y vienen estos pensamientos que son negativos, vienen estos pensamientos que nos generan malestar, que algunas veces no son reales. Entonces, cuando nosotros estamos en ese modo automático, lo que pasa es que todas estas emociones que vienen y la manera como nosotros las interpretamos, usualmente van a ser aún más distorsionadas, ¿verdad? Por ejemplo, si estaba haciendo alguna cosa y tuvo un error pequeñito, no logra identificar que fue ese error pequeño lo que le pasó, sino que ya toda la situación está mal, que ya todo lo que estuvo tratando de hacer ya definitivamente no salió bien. Entonces, de una cosa pequeñita empieza como a generar una cadena de situaciones que definitivamente hace que empiece a experimentar situaciones negativas mucho más profundas. Entonces, cuando nosotros estamos en este piloto automático y empezamos a reestructurar, ¿verdad? Nuestros pensamientos, vamos a poder reestructurar la interpretación distorsionada que le estamos haciendo. Entonces, nuevamente es supremamente valioso cuando nosotros identificamos esos pensamientos que nos hacen, que nos generan malestar, que nos generan angustia, que nos generan preocupación, que logremos identificar qué es lo que pasa y que si algo digamos, inesperado nos llega a ocurrir, que logremos determinar que fue tal vez una sola cosa y no que todas las cosas que se estaban haciendo definitivamente son dañinas porque es ahí cuando se genera como toda esta negatividad y todo este pesimismo. Entonces, ese es uno de los beneficios de usar esta reestructuración cognitiva. Y los dos que quiero nombrar que siempre son muy importantes es importante que usted sea compasivo con usted mismo, ¿verdad? Que usted reconozca que las cosas que está haciendo, que usted reconozca sus avances, ¿verdad? Que sea amable con usted mismo. Es como imaginar que usted le está hablando a un niño o una niña de 5 años, de 6 años, cuando tal vez algunas cosas no funcionan bien. ¿Cómo le hablaría usted a ese niño o a esta niña pequeña, tratando de explicarle que las cosas no son como de pronto se esperaban? Muy seguramente usted va a ser amable, va a ser compasivo, va a tratar de hablarle de la mejor manera. El ideal es que usted logre hacer eso con usted mismo, ¿verdad? Y que se brinde este abracito propio y que reconozca y diga, en medio de todas estas cosas que están pasando, lo estoy haciendo bien, estoy saliendo adelante, puedo salir adelante. Entonces, esta reestructuración cognitiva definitivamente aumenta y fomenta el que usted sea compasivo con usted mismo y el que usted sea amable con usted mismo, que es también esa esencia fundamental del autocuidado. ¿Verdad? Cómo usted se habla, cómo usted se expresa de usted mismo, cómo usted se alimenta, cuáles son las actividades que usted desarrolla. Entonces, en esa parte de autocuidado, es muy valioso poder recordar que es importante reconocer lo que estamos haciendo bien y es importante reconocer cuando tenemos distintos retos
y cómo definitivamente vamos a seguir avanzando independientemente de todos esos retos que se nos puedan presentar. Y la última está relacionada con la resiliencia. Y volvemos a hablar de la resiliencia, ¿verdad? Ya la hemos definido varias veces y es esa capacidad de restablecer y volver a empezar, volver a empezar aún cuando se han tenido situaciones muy difíciles. Entonces, el ideal es que cuando nosotros hacemos esta reestructuración cognitiva, ¿verdad? Nos ayuda a identificar qué es lo que pasa, nos ayuda a evaluar las emociones y hace que cuando estemos en situaciones de estrés, de preocupación o de angustia, porque los desafíos que se nos presentan son mucho más grandes, definitivamente podamos afrontarlos de una manera más tranquila. Entonces, esta reestructuración cognitiva es fundamental y definitivamente es como poderla poner en perspectiva y tratar de practicarla todo el tiempo. Entonces, parar estos pensamientos que se tienen en automático va a ser muy importante. Reconocer las emociones que se tienen es muy importante. Poder hacer todo este proceso de reestructuración y cambio con base a lo que estamos experimentando y reconocer que si de pronto alguna cosita no salió como se esperaba, no quiere decir que el resto de cosas también sean dañinas y que en alguna medida al poder empezar a experimentar estas situaciones nuevas de tranquilidad, de calma en medio de todas las situaciones que nosotros logramos decir, bueno, estamos avanzando y les estamos avanzando bien. Y la otra que hablamos allí, la otra técnica es el establecimiento de límites emocionales. Lo vamos a hablar con mayor detalle en el siguiente módulo. Sin embargo, es muy importante definitivamente poder darle valor a nuestros pensamientos, poder darle valor a las cosas que nosotros queremos hacer y poder poner límites, ¿verdad? Con las personas con las que compartimos una relación romántica, con las personas en la familia, las relaciones de trabajo. Cuando algo no nos genera bienestar, es muy importante lograr establecer estas limitaciones. Y el poder decir no sin que genere culpabilidad, el poder decir no, que lo expresemos de una manera tranquila, respetuosa, amable, muy seguramente siendo empático con las otras personas. Y lo más importante es que usted logra cuidarse usted mismo y usted logra dar prioridad a su salud emocional. Está bien decir no. Está bien y es muy importante que usted siempre se pregunte, el que yo esté en esta relación, ¿cuál es el beneficio que me trae? ¿Cuáles son las consecuencias que me puede traer, verdad? Con eso usted puede nivelar. Cuando estamos en algunos trabajos que tal vez es una sobrecarga laboral muy fuerte, que de pronto no somos felices, que no nos gusta, que usted pueda decir, ¿cuál es el beneficio que yo me quede en este trabajo? ¿Qué es lo que me está brindando? ¿Qué es lo que me está ayudando? ¿Cierto? Entonces, definitivamente, cuando logro identificar las situaciones y cuál es el bienestar y los beneficios que esas situaciones traen, pues aquellas que son negativas y que los beneficios no son buenos de ningún sentido, al contrario, eso no son beneficios, son consecuencias negativas, definitivamente como yo establezco esa línea para decir esto hasta aquí, de aquí para allá, no va más, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y nuevamente retomamos la importancia de ese diálogo interno, la importancia en la que yo pueda transformar mis pensamientos, pensamientos negativos por unos pensamientos más positivos, la importancia de manejar las afirmaciones y definitivamente lograr entender que la medida en como yo me hablo a mí misma, ¿verdad? La medida en que yo logro identificar mis pensamientos, identificar mis cualidades, identificar mis habilidades y logro siempre manejar este lenguaje limpio, ¿verdad? Amable, cálido. En esa misma medida me voy a sentir más tranquilo, más confiada, ¿verdad? Voy a sentirme mucho más segura de las cosas que yo necesito hacer. Entonces, esto es parte fundamental, el que logramos tener ese diálogo interno que sea positivo, que nos ayude siempre a estar bien y que nos ayude a evaluar las cosas, ¿verdad? En el momento indicado para saber cuándo seguramente necesitamos hacer algún tipo de cambio.
Vamos a revisar una herramienta que muy seguramente nos va a ayudar, ¿verdad? A empezar a experimentar y empezar a aprender un poco más acerca de la autorregulación, cómo podemos empezar a hacerla de una manera práctica y de una manera sencilla. Entonces, voy a presentarles este ejercicio que tenemos acá, donde va a tener distintas preguntas y nos va a ayudar a autogestionar nuestras emociones. Como siempre, los invitamos a que pueda tomar un tiempo para hacer estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es que podamos hacer este diario de emociones, ¿cierto? Entonces, siempre es valioso poner la fecha porque en alguna medida nos va a ayudar a revisar con qué periodicidad algunas cosas se vienen presentando. Entonces, bueno, le colocamos la fecha en la parte de acá y que usted logre identificar cuál fue el momento del día, si fue la mañana, la tarde o la noche y lo logre señalar. Y que se haga esa pregunta, ¿cómo me siento hoy? ¿Me siento feliz? ¿Me siento tranquila? ¿Me siento neutra? ¿Me siento ok? Ni bueno ni malo. Me siento triste, estoy enojada, estoy ansiosa. ¿Cuál es esa emoción que usted está sintiendo en ese específico momento, verdad? Y que la pueda seleccionar y la coloca en la parte de acá. Y que usted se haga esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Fue una conversación que tuve con alguien que tal vez me sentí incómodo. Y esto es muy importante lo que le quiero enseñar en esta parte. Muchas veces existe la expresión de que usted me hizo sentir muy mal, usted me hizo sentir muy incómodo. Es que lo que usted me hizo, ¿verdad? Y en realidad las personas tienen comportamientos, algunos comportamientos que son buenos para usted, otros que tal vez le generan malestar, pero definitivamente recuerden que usted es quien decide cómo reacciona ante los comportamientos de los demás. Entonces las personas se comportan de determinada manera, pero está en su control el saber cómo va a reaccionar y en esa misma medida qué va a permitir, ¿verdad? Usted mismo experimentar. Entonces es muy importante saber qué fue lo que le detonó esta emoción. Fue una charla que usted tuvo con alguien que de pronto no fue lo más amable posible, algún pensamiento que usted tuvo, alguna situación en particular que está viviendo, tal vez tuvo un recuerdo y al recordar esta situación se puso triste, se puso desanimado o se puso enojado, ¿verdad? Entonces es muy importante que escriba y yo los invito a escribir qué fue lo que le detonó esa emoción. Y lo otro es que usted pueda, ¿verdad? Decir cómo la gestioné y cuando es cómo reaccioné es que lo hice bien. Eh, Tal vez me tomó un poquito más de tiempo salir de ese momento incómodo, de esa sensación incómoda, pero bueno, la libré, la saqué adelante. O definitivamente que usted pueda decir, wow, fui súper impulsivo. La verdad es que yo no me di cuenta qué fue lo que pasó y no reaccioné bien. Entonces es muy importante que usted logre determinar cómo reaccionó, ¿verdad? Y en esa misma medida, cuando usted logre identificar qué fue lo que pasó, recuerde, hay estrategias que le van a ayudar a regularse, ¿verdad? Hay que regularse a que su estado de ánimo vuelva a estar como estable, tranquilo, animado, dispuesto a hacer lo que se necesita hacer. Entonces, el ideal es que usted puede tal vez respirar, hacer algún ejercicio de respiración de pronto, tal vez que usted pueda escribir. El escribir ayuda a definitivamente tomar emociones, pensamientos y exteriorizarlas, ¿verdad? Sacarlas de su cuerpo, sacarlas de su cabeza, así que escribir es muy valioso. Tal vez para usted salir a caminar es muy beneficioso, entonces la caminata le va a ayudar. Alguna estrategia para algunas personas puede ser escuchar algún tipo de música o hablar con alguien, como este sistema de apoyo, ¿verdad? Una persona con la cual yo confíe, me sienta tranquila, me sienta seguro de que puedo compartir y que la información va a ser confidencial. Y como siempre va a ser muy importante que usted logre determinar qué aprendió
con base en esa situación que usted experimentó? ¿Qué aprendió de esa situación, de esa emoción que usted tuvo? Aprendió tal vez que de pronto está siendo muy susceptible, aprendió tal vez que estaba teniendo pensamientos negativos, pero que los pudo transformar por unos más positivos. Aprendió tal vez que caminar es una nueva estrategia para relajarse. Y siguiente pregunta es, ¿ha notado algún patrón de comportamiento en sus emociones? ¿Y a esto a qué me refiero? ¿Ha logrado como establecer algunas situaciones que se le están presentando de una manera repetitiva, ¿verdad? Y que hace que su estado de ánimo cambie? ¿O que tal vez está mucho más sensible y mucho más reactivo? ¿O que tal vez ha empezado a usar sus estrategias de relajación, de respiración, ¿verdad? De estar en el momento presente para poder disminuir esa cadena de comportamientos que se le está presentando? Y lo más valioso, que logre identificar si es algo que está pasando a diario, si usualmente ocurre como a la misma hora, o si son las mismas, el contacto con las mismas personas que le generan estas emociones que son diversas y que tal vez no le generan bienestar. Y como siempre, que pueda ser agradecido. La gratitud es una cosa maravillosa. Yo estoy agradecida con todos ustedes por estar aquí escuchándome. Y también he notado que la mayor parte de personas que me escuchan todavía no están inscritos en este canal de YouTube, así que yo lo invito, ¿verdad? A usted que está ahí escuchándome, inscríbase en este canal de YouTube, que siempre va a tener información de valor, va a poder recibir las entrevistas cuando las publicamos, y este equipo de Mindful Wellness va a estar muy agradecido con usted. Así que siempre tenga como el espacio de gratitud, ¿verdad? El agradecer hace que se sienta bien, se libere oxitocina, que es una hormona maravillosa en su cuerpo, y que también en alguna medida todas esas cosas que usted quiere sigan llegando, porque a la medida en que agradecemos y estamos dispuestos, cosas maravillosas pasan. Entonces, que pueda hacer como este diario de hoy agradezco por. Hoy agradezco porque pude tener un día en familia, y tal vez pude compartir un rato con mi hermana que hacía unos días no lo hacía. Agradezco tener la oportunidad de adquirir herramientas y conocimientos para poder compartirlo con todos ustedes. Y agradezco que entre todos podamos seguir creciendo en comunidad. Esas son las cosas por las cuales tal vez agradezco hoy. Entonces usted, allá donde se encuentre, colóquelas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales se siente agradecido? Y aquí hay unas frases, ¿verdad? Que queremos dejarles, y es como, las emociones son mensajes, no órdenes, y tú decides qué hacer con ellas. Las emociones son mensajes, no órdenes, y tú decides qué hacer con ellas. Cada emoción tiene algo que enseñarte. Escúchala con amor y paciencia. Recuerda, respira, siente, acepta y suelta. ¿Verdad? Y cada día es una nueva oportunidad para poder aprender y para poder seguir afianzando toda esta serie de habilidades que le van a definitivamente ayudar a tener una salud emocional, un bienestar emocional que está encaminado a que se sienta definitivamente autónomo en el manejo de sus emociones. Para finalizar, queremos recordarles la importancia de estar en el momento presente, ¿verdad? En el que usted pueda siempre se ha visto que el multitasking, como se dice en inglés, o la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, siempre se ha visto como si fuera una super habilidad y una super capacidad. Queremos invitarlo a que evite hacer distintas tareas a la vez, ¿verdad? Trate de estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Conéctese con sus órganos de los sentidos. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué es lo que está oliendo? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Verdad? Y que en alguna medida le permite estar acá, en este momento, en el aquí y en el ahora. Y como siempre, enfocarse en lo que es realmente importante para usted. Enfocarse en las situaciones que le traen bienestar.
enfocarse en las situaciones que le traen tranquilidad y le traen alegría, porque en esa misma medida usted va a poder seguir avanzando en su salud emocional. Entonces, como siempre, agradecemos este tiempo que han pasado con nosotros. Recuerde que Mindful Wellness es una organización y es un equipo de personas talentosas que confía que esta información va a ser de valor para ustedes, que agradecemos inmensamente que pueda compartir esta información con todas las personas que usted lo considere posible, porque es así como crecemos todos en comunidad, ¿verdad? En la medida en que tenemos comunidades más sanas, emocionalmente más tranquilas, pues todos vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Así que recuerden que el gestionar las emociones es muy importante. Su cerebro juega un papel fundamental y un papel maravilloso, y el que usted logre definitivamente identificar cuáles son esas emociones que está experimentando en un momento determinado, reconocerlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que logre determinar, fueron pensamientos, fueron recuerdos del pasado, son cosas reales y por las cuales debería estar muy preocupado, y cómo cuando en alguna medida se tienen experiencias difíciles, se tienen resultados que no son inesperados, es muy valioso que usted recuerde utilizar esas estrategias, ¿verdad? De respiración, esas estrategias de reestructuración cognitiva, que sea compasivo con usted mismo, que logre definitivamente establecer estos límites cuando las cosas no le traen bienestar y cuando usted se da cuenta que sus emociones están siendo afectadas, que usted pueda poner un límite y que definitivamente logre enfocarse en el aquí y en el ahora. Cuando usted tiene este diario de las emociones, lo que hace es un proceso de reflexión, ¿verdad? Y cuando se permite reflexionar acerca de las distintas emociones que usted tiene durante el día, logra identificar si tal vez se están presentando de una manera recurrente, va a poder definitivamente tomar acción. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados como siempre, y recuerden que la felicidad está en sus manos, la felicidad depende de ustedes, y yo les dejo un abrazo y ha sido un placer. ¿Ok? Bye.